Una infancia marcada por la fe en los primeros pasos de Carmen Godoy. Carmen Godoy Calvache de Coromina nació en un tiempo en el que la fe se vivía más con gestos que con palabras, más con silencio que con discursos. Desde sus primeros años, su vida estuvo envuelta en un ambiente donde Dios no era una idea lejana, sino una presencia cotidiana que se respiraba en el hogar, en la oración sencilla y en el amor concreto al prójimo. No se trataba de una infancia extraordinaria a los ojos del mundo, pero sí profundamente fecunda a los ojos de Dios. Desde pequeña, Carmen aprendió que la fe no se impone, se transmite. Observaba a sus mayores rezar con humildad, afrontar las dificultades con confianza y agradecer incluso en medio de la escasez. Aquellos gestos simples fueron formando en su corazón una sensibilidad especial, una capacidad profunda para escuchar, para comprender el dolor ajeno y para responder con ternura. Su carácter se fue moldeando en la paciencia, en la obediencia serena y en una alegría discreta que nacía de saberse amada por Dios. La educación que recibió no solo buscaba formar la mente, sino también el alma. Carmen aprendió desde muy joven que cada acto cotidiano podía convertirse en una ofrenda a ayudar en casa, cuidar a los más pequeños, acompañar a quien sufría. Estas acciones, aparentemente pequeñas, fueron sembrando en ella una fe encarnada. Una fe que no necesitaba aplausos ni reconocimientos, sino que encontraba su sentido en agradar a Dios, en lo oculto. En su infancia también conoció el sacrificio. Como muchas personas de su tiempo, aprendió pronto que la vida no está exenta de dificultades. Sin embargo, lejos de endurecer su corazón, estas pruebas tempranas la hicieron más compasiva. Carmen no se volvió indiferente al sufrimiento. Al contrario, desarrolló una mirada atenta hacia quienes necesitaban consuelo. Su fe comenzó a madurar, no desde la comodidad, sino desde la confianza aprendida en medio de la fragilidad humana. La oración ocupó un lugar central en su crecimiento interior. No era una oración complicada, sino una conversación sencilla con Dios, nacida del corazón. Carmen aprendió a confiarle sus alegrías, sus miedos y sus sueños. En ese diálogo silencioso, fue descubriendo que Dios no solo acompaña, sino que guía con delicadeza a quienes se abandonan en Él. Aquella relación íntima sería el cimiento de todas sus decisiones futuras. En estos primeros años, se fue forjando una virtud que marcaría toda su vida: a la fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad a los valores recibidos, fidelidad al amor vivido en lo cotidiano. Carmen comprendió, incluso sin saberlo aún con claridad, que la santidad no comienza con grandes obras, sino con un corazón disponible que dice sí cada día. Así, la infancia de la beata Carmen Godoy no fue un simple preludio, sino el terreno sagrado donde Dios sembró las semillas de una vida entregada. Todo lo que vendría después, las decisiones importantes, las pruebas, el ofrecimiento total, tendría su raíz en estos primeros pasos dados con sencillez, fe y una confianza profunda en la voluntad divina. Esta es la primera luz de su historia, una niña que aprendió a amar a Dios en lo pequeño y que desde ahí comenzó un camino silencioso hacia una santidad auténtica, firme y profundamente humana. La vocación que despierta en silencio, el llamado interior de Carmen Godoy. A medida que Carmen Godoy Calvache de Coromina fue creciendo, aquella fe sencilla aprendida en la infancia comenzó a transformarse en una convicción profunda. Ya no era solo la fe heredada de su familia, sino una relación personal con Dios que iba tomando forma en su interior, en su juventud. Mientras muchos buscaban definir su futuro únicamente desde los criterios del mundo, Carmen empezó a escuchar una voz más profunda, una llamada silenciosa que no imponía, pero que insistía con dulzura. Su vocación no apareció como un rayo repentino, ni como una revelación extraordinaria. Surgió lentamente, en la constancia de la oración, en la reflexión interior y en la observación atenta de la realidad que la rodeaba. Carmen sentía una inquietud santa, un deseo de entregar su vida de un modo más radical, de amar a Dios sin reservas y de servir a los demás sin condiciones. Esa inquietud no le quitaba la paz, al contrario, la impulsaba a buscar más profundamente el sentido de su existencia. Durante esta etapa, Carmen aprendió a discernir. Comprendió que no todo deseo viene de Dios, pero que cuando Él llama, lo hace
respetando la libertad. Por eso, lejos de precipitarse, Carmen cultivó el silencio interior, rezaba, meditaba y pedía luz para entender qué esperaba Dios de ella. Este proceso de discernimiento fue exigente porque implicaba renuncias, preguntas sin respuestas inmediatas y la valentía de mirar su futuro con honestidad. La joven Carmen también descubrió que la vocación auténtica siempre está unida al amor concreto. No se trataba solo de una llamada espiritual, sino de una invitación a amar de manera más profunda y comprometida. En su entorno, veía necesidades, sufrimientos y personas que buscaban sentido. Su corazón no permanecía indiferente. Cada encuentro con el dolor ajeno reforzaba en ella la certeza de que su vida no podía encerrarse en sí misma. En esta etapa de su vida, la oración se volvió más intensa y consciente. Carmen no solo rezaba por costumbre, sino por necesidad interior. En la oración encontraba claridad, fortaleza y una paz que no dependía de las circunstancias. Allí fue comprendiendo que Dios no llama a los más fuertes, sino que fortalece a quienes se dejan llamar. Esa certeza la sostuvo en los momentos de duda y de temor. No faltaron las luchas interiores. Como toda persona joven, Carmen tuvo que enfrentar inseguridades, preguntas sobre su capacidad y sobre el camino que estaba considerando. Sin embargo, lejos de paralizarla, estas luchas purificaron su intención. Aprendió que seguir a Dios no significa ausencia de miedo, sino confiar a pesar del miedo. Cada paso dado en fe la acercaba más a la libertad interior. Un elemento clave en este proceso fue el acompañamiento espiritual. Carmen supo escuchar consejos, aceptar orientaciones y abrir su corazón con humildad. Entendió que la vocación no se vive en soledad, sino en comunión con la Iglesia y con quienes ayudan a discernir la voluntad de Dios. Esta apertura evitó que su camino se volviera rígido o individualista. Poco a poco, la llamada fue tomando forma. Clara en Dios la invitaba a una entrega total, a una vida marcada por la fidelidad, el sacrificio y el amor sin reserva. Carmen no veía aún con claridad todos los detalles, pero sí tenía una certeza firme. A su felicidad estaba en responder a ese llamado. La paz que experimentaba al pensar en esa entrega era mayor que cualquier temor. Así, en esta segunda etapa de su vida, la beata Carmen Godoy pasó de una fe aprendida a una fe elegida. Su vocación comenzó a definirse no como una huida del mundo, sino como una respuesta amorosa a Dios y a los hermanos. El llamado interior que despertó en silencio se convirtió en el eje que orientaría todas sus decisiones futuras, marcando definitivamente el rumbo de su vida hacia una santidad vivida con sencillez, valentía y amor profundo. La entrega cotidiana en fe, probada en la vida familiar y el servicio silencioso, al avanzar en su camino vocacional, Carmen Godoy Calvache de Coromina comprendió que la llamada de Dios no la apartaba de la realidad concreta, sino que la sumergía más profundamente en ella. Su respuesta al llamado divino se expresó, ante todo, en la vida cotidiana, en los deberes sencillos y en el servicio silencioso, que muchas veces pasa desapercibido. Para Carmen, la santidad no era algo extraordinario, sino una fidelidad constante en lo pequeño. La vida familiar ocupó un lugar central en esta etapa. Carmen vivió sus responsabilidades con un profundo sentido cristiano, entendiendo que el amor verdadero se demuestra en la entrega diaria, en la paciencia y en la capacidad de ponerse al servicio de los demás. Cada tarea, por sencilla que fuera, se convertía en una ofrenda cuando era realizada con amor y con la intención de agradar a Dios en ese ambiente doméstico. Su fe se fortalecía y se hacía concreta. No todo fue fácil. La convivencia, como en toda familia, implicaba tensiones, incomprensiones y sacrificios. Sin embargo, Carmen aprendió a vivir estas dificultades como oportunidades de crecimiento espiritual. En lugar de responder con dureza o resignación amarga, elegía la mansedumbre, el perdón y la confianza en la providencia. Así, su carácter se fue moldeando en la escuela del amor cotidiano. El servicio a los demás se convirtió en una expresión natural de su fe. Carmen no buscaba reconocimiento ni elogios, ayudaba donde era necesario, acompañaba a quienes sufrían y ofrecía palabras de consuelo cuando el dolor parecía demasiado grande. Su cercanía y sencillez hacían que muchos encontraran en ella una presencia serena, capaz de transmitir paz incluso en medio de las pruebas.
Durante este periodo, su espiritualidad se profundizó notablemente. Carmen comprendió que la verdadera entrega no consiste solo en grandes decisiones, sino en la perseverancia diaria. La oración seguía siendo el centro de su vida, pero ahora se entrelazaba con la acción. Rezaba mientras trabajaba, ofrecía sus esfuerzos y unía sus pequeñas renuncias al sacrificio de Cristo. De este modo, su vida se transformó en una oración constante. La fe de Carmen fue probada en circunstancias difíciles. Las pruebas, lejos de apagar su fervor, lo purificaron. En momentos de cansancio, incertidumbre o sufrimiento, se apoyaba en la confianza total en Dios. Sabía que Él no abandona a quienes se entregan con sinceridad. Esta certeza le daba fuerza para continuar, incluso cuando el camino parecía oscuro. Un rasgo distintivo de Carmen en esta etapa fue su humildad. Nunca se consideró un ejemplo ni una persona excepcional. Reconocía sus límites y fragilidades, y precisamente por eso se abandonaba con mayor confianza en la gracia de Dios. Esta actitud atraía a quienes la rodeaban, porque su testimonio no imponía, sino que invitaba. La caridad fue el hilo conductor de su vida. Carmen entendía que amar es donarse sin reservas, incluso cuando no se recibe nada a cambio. Su entrega no dependía del agradecimiento ni del reconocimiento humano. Servía porque veía en cada persona el rostro de Cristo. Esta visión transformaba sus gestos cotidianos en actos de profundo valor espiritual. En medio de esta vida sencilla y entregada, Carmen fue madurando interiormente. Su fe dejó de ser solo una convicción personal para convertirse en un testimonio vivo. Sin discursos ni gestos llamativos, enseñaba con su ejemplo que la santidad es posible en la vida ordinaria, en el cumplimiento fiel de los deberes diarios y en el amor vivido con coherencia. Así, la tercera etapa de la vida de la beata Carmen Godoy se caracterizó por una entrega silenciosa y perseverante. Su fe, probada en la vida familiar y en el servicio cotidiano, se consolidó como una respuesta generosa al llamado de Dios a esta fidelidad. En lo pequeño preparó su corazón para las pruebas mayores y para el testimonio luminoso que marcaría las etapas finales de su camino hacia la santidad. Prueba y esperanza en vivir la fe en medio del dolor. En la vida de la beata Carmen Godoy Calvache de Coromina llegó una etapa en la que la fe, ya madura y profundamente arraigada, fue llevada al crisol del sufrimiento. No se trató de un dolor buscado ni deseado, sino de pruebas que se presentaron como parte inevitable de la condición humana. Para Carmen, este tiempo marcó un antes y un después en su relación con Dios. Pasó de la fidelidad cotidiana a una confianza heroica, sostenida únicamente por la esperanza. El dolor se manifestó de distintas formas: preocupaciones familiares, limitaciones físicas, cansancio interior y situaciones que escapaban completamente a su control. Como tantas otras personas, Carmen experimentó momentos en los que las fuerzas parecían agotarse y las respuestas no llegaban. Sin embargo, lo que distinguió su actitud fue la manera en que afrontó estas pruebas. Nunca desde la desesperación, sino desde el abandono confiado en Dios. Lejos de rebelarse o endurecer su corazón, Carmen transformó el sufrimiento en oración. Aprendió a presentar cada dolor, cada inquietud y cada lágrima como una ofrenda silenciosa. No necesitaba palabras elaboradas. Muchas veces bastaba un suspiro, una mirada interior dirigida a Dios, para renovar su esperanza. Así comprendió que el sufrimiento, unido a Cristo, no es inútil, sino fecundo. En esta etapa, su fe se volvió más pura. Ya no se apoyaba en consuelos sensibles, ni en certezas humanas, sino en la convicción profunda de que Dios es fiel incluso cuando no se le siente cercano. Carmen aceptó caminar en la oscuridad, confiando en que la luz de Dios no se apaga, aunque no siempre sea visible. Esta actitud interior fue una de las mayores expresiones de su santidad. El dolor también la hizo más cercana a quienes sufrían. Carmen desarrolló una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno, porque hablaba desde la experiencia. Su palabra, sencilla y sincera, tenía un peso especial, pues nacía de un corazón probado. Muchos encontraron en ella consuelo, comprensión y esperanza, no porque ofreciera soluciones inmediatas, sino porque transmitía una paz que no venía de ella misma, sino de Dios. La esperanza fue el eje de esta etapa, no una esperanza ingenua,
sino una esperanza cristiana, anclada en la certeza de que el amor de Dios sostiene incluso en las situaciones más difíciles. Carmen creía firmemente que ningún sufrimiento es definitivo cuando se vive con fe. Esta certeza le permitió mantenerse firme, incluso cuando el cansancio físico y espiritual parecía vencerla. En medio de las pruebas, su vida de oración se intensificó. La oración ya no era solo un espacio de encuentro, sino un refugio. Allí encontraba la fuerza para seguir adelante y la serenidad para aceptar lo que no podía cambiar. Carmen comprendió que Dios no siempre quita la cruz, pero siempre da la gracia para llevarla. Esta comprensión marcó profundamente su camino espiritual. Otro rasgo importante de esta etapa fue su silencio. Carmen no hacía del sufrimiento un motivo de queja ni de protagonismo. Prefería vivirlo en discreción, ofreciendo cada dificultad por los demás. Este silencio no era resignación pasiva, sino una expresión de amor profundo y confiado. En ese silencio, su unión con Dios se hizo más intensa y verdadera. La prueba también purificó sus intenciones. Carmen aprendió a amar sin esperar nada a cambio, a confiar sin exigir explicaciones y a entregarse sin condiciones. Esta purificación interior la preparó para un testimonio aún más luminoso. Su vida, marcada por el dolor vivido con esperanza, se convirtió en un mensaje silencioso, pero poderoso, para quienes la rodeaban. Así, la cuarta etapa de la vida de la beata Carmen Godoy nos muestra que la santidad no consiste en la ausencia de sufrimiento, sino en la manera de vivirlo. En medio del dolor, Carmen eligió la esperanza, y en esa esperanza, sostenida por la fe y el amor, su vida se transformó en un reflejo profundo de Cristo crucificado y resucitado, dejando una huella imborrable de confianza y entrega total a Dios. Caridad vivida en lo cotidiano y testimonio silencioso. La quinta etapa en la vida de la beata Carmen Godoy Calvach de Coromina se caracteriza por una caridad madura, serena y profundamente encarnada en lo cotidiano. Tras haber pasado por el crecimiento espiritual, la entrega constante y la prueba del sufrimiento, Carmen vivió una etapa en la que su amor a Dios se manifestó con especial claridad en el amor concreto al prójimo. No fue una caridad espectacular ni llamativa, sino una caridad fiel, perseverante y silenciosa, que dejó una huella profunda en quienes la conocieron. Carmen comprendió que la caridad no consiste solo en grandes obras, sino en la fidelidad diaria a las pequeñas cosas hechas con amor. Su vida fue un continuo servicio, vivido sin ruido ni reconocimiento. Cada gesto, cada palabra amable, cada atención ofrecida al otro se convertía en una forma concreta de amar a Dios para ella. No existía separación entre fe y vida. Ambas se fundían en una entrega sencilla y constante. En esta etapa, su trato con las personas se distinguía por la cercanía y la comprensión. Carmen sabía escuchar, acoger y acompañar sin juzgar. Muchas personas encontraban en ella un espacio de descanso interior, porque su presencia transmitía paz y confianza. No imponía consejos ni respuestas, sino que ofrecía comprensión, paciencia y una palabra oportuna cuando era necesaria. Su caridad era profundamente respetuosa de la libertad del otro. La experiencia del sufrimiento la había hecho especialmente sensible a las necesidades ajenas. Carmen sabía reconocer el dolor oculto, aquel que no siempre se expresa con palabras. Por eso, su caridad se dirigía no solo a las necesidades materiales, sino también a las heridas del corazón. Un gesto sencillo, una atención delicada o una oración ofrecida en silencio eran para ella formas auténticas de consolar y sostener. Su servicio no conocía horarios ni condiciones. Carmen estaba disponible, incluso cuando el cansancio físico o interior se hacía presente. No actuaba movida por la obligación, sino por el amor. Esta actitud la llevaba a entregarse con alegría, sin esperar agradecimiento. Su recompensa estaba en la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios y sirviendo a Cristo presente en los demás. En esta etapa, la humildad fue un rasgo esencial de su caridad. Carmen no buscaba destacar ni ser reconocida por sus acciones. Prefería permanecer en segundo plano, convencida de que Dios ve lo que el mundo no ve. Esta humildad daba autenticidad a su testimonio y hacía que su ejemplo fuera aún más elocuente. Su vida hablaba por sí sola.
sin necesidad de discursos. La caridad de Carmen también se expresó en la fidelidad a sus responsabilidades diarias. Entendía que el amor a Dios se vive primero en el cumplimiento responsable de los deberes propios del estado de vida de cada uno. Así, transformó la rutina en un espacio de santificación, ofreciendo cada tarea, por pequeña que fuera, como una expresión de amor. Otro aspecto importante fue su espíritu de reconciliación. Carmen procuraba siempre construir la paz, evitar conflictos innecesarios y sanar heridas mediante el perdón y la comprensión. Sabía que la caridad verdadera exige renunciar al orgullo y aprender a ceder. Su actitud pacificadora fue un reflejo del amor misericordioso de Dios y una fuente de unidad en su entorno. A medida que pasaba el tiempo, su testimonio silencioso se volvía más elocuente, sin proponérselo. Carmen se convirtió en un referente espiritual para muchas personas. Su coherencia de vida, su paciencia en la dificultad y su amor constante despertaban admiración y confianza. Muchos encontraban en su ejemplo una invitación a vivir la fe, con mayor autenticidad. Esta quinta parte de su vida nos muestra que la santidad se construye en lo ordinario, cuando cada día se vive con amor. La beata Carmen Godoy nos enseña que la caridad no necesita grandes escenarios para ser verdadera, basta un corazón disponible, humilde y abierto a Dios en su vida. Marcada por el servicio silencioso y la entrega constante, se convirtió en un testimonio vivo de que el amor, cuando es fiel y perseverante, transforma profundamente a las personas y al mundo que las rodea. Culminación de una vida ofrecida y legado espiritual. Esta última parte contempla el tramo final de la vida de la beata Carmen Godoy Calvoch de Coromina, su paso sereno hacia Dios y el legado espiritual que dejó como herencia viva. Es una síntesis de toda su existencia en fe profunda, amor silencioso, fidelidad cotidiana y esperanza firme. Su vida, consumada en la entrega, continúa hablando hoy como una invitación a vivir el Evangelio con sencillez y coherencia. En la etapa final de su vida, la beata Carmen Godoy Calvache de Coromina vivió una profunda madurez espiritual marcada por la serenidad y el abandono. Confiado en Dios, en todo lo aprendido y vivido a lo largo de los años, fue tomando forma en una actitud interior de paz. Ya no buscaba comprenderlo todo, sino descansar en la certeza de que su vida estaba en manos de Dios. Esta confianza plena fue el fruto de una fe probada, purificada por el sufrimiento y fortalecida por la oración constante. Carmen afrontó el paso del tiempo y el desgaste físico con una aceptación humilde. Lejos de lamentarse, supo transformar las limitaciones propias de la edad o la enfermedad en una nueva forma de entrega. Comprendía que incluso la fragilidad podía convertirse en oración y ofrecimiento. Así, su silencio, su paciencia y su perseverancia se transformaron en un testimonio elocuente de esperanza cristiana. En estos años finales, su vida interior se hizo aún más profunda. La oración ocupaba un lugar central, no tanto como palabras, sino como presencia amorosa ante Dios. En Carmen vivía en una actitud constante de escucha y adoración interior. Su relación con Dios se caracterizaba por la sencillez en un diálogo confiado, sin artificios, nacido del amor y de la fidelidad diaria. Esta unión interior se reflejaba en su mirada serena y en su manera de relacionarse con los demás. La cercanía de la muerte no despertó en ella temor, sino una esperanza tranquila. Carmen veía ese momento como el encuentro definitivo con el Dios al que había amado y servido durante toda su vida. Esta esperanza no era evasión, sino fruto de una existencia entregada. Su manera de vivir el final fue una catequesis silenciosa sobre la vida eterna, mostrando que quien vive para Dios puede morir en paz. El legado espiritual de la beata Carmen no se mide en grandes obras visibles, sino en la huella profunda que dejó en los corazones. Su ejemplo sigue siendo una llamada a vivir la fe con coherencia, a servir sin buscar reconocimiento y a encontrar a Dios en lo sencillo. Su vida demuestra que la santidad es posible en lo cotidiano, cuando cada día se vive como una ofrenda. Carmen dejó como herencia una espiritualidad de lo pequeño, del amor fiel y del servicio constante. Enseñó que no es necesario hacer cosas extraordinarias para agradar a Dios, sino vivir lo ordinario con un corazón lleno de amor. Su testimonio continúa inspirando a quienes buscan una fe auténtica, encarnada en la realidad diaria. Hoy,
Su memoria invita a revisar el propio camino espiritual. Su vida plantea preguntas profundas. ¿Cómo vivimos nuestras responsabilidades? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? ¿Cómo amamos a quienes nos rodean? Las respuestas no se encuentran en discursos, sino en la vida misma, vivida con coherencia y entrega, como ella lo hizo. La beata Carmen Godoy Calvoch de Coromina sigue siendo una luz discreta, pero firme. Su historia recuerda que Dios actúa en el silencio, en la constancia y en la fidelidad. Su vida, ofrecida hasta el final, se convierte en un canto de esperanza para un mundo que necesita testigos sencillos y auténticos del amor de Dios. Adoración beata Carmen Godoy Calvoch de Coromina, tú que supiste vivir cada día en fidelidad y amor, enséñanos a confiar en Dios en toda circunstancia. Ayúdanos a descubrir su presencia en lo sencillo, a servir con humildad y a perseverar en la fe. Intercede por nosotros para que, siguiendo tu ejemplo, vivamos una vida entregada y llena de esperanza. Amén. Han llamado a la acción. Deja que el testimonio de la beata Carmen Godoy Calvoch de Coromina inspire tu vida diaria. Hoy, elige vivir una acción concreta de amor a un gesto de servicio, una palabra de consuelo o un momento de oración ofrecido con sencillez. Recuerda que la santidad comienza en lo pequeño y se construye cada día con fidelidad.